Nuevamente, muy buenas noches, compañeros de los terceros años grupos A, B y C. El presente clip tiene la finalidad que nosotros abordemos precisamente la etapa en la cual podemos trastocar el derecho de otra persona a través de la extinción de una obligación. El Código Civil de Puebla, precisamente, te establece en su capítulo 15 la extinción de las obligaciones. Te cita a la compensación, la confusión de derechos, la novación, la remisión de deuda, la dación de pago, por excelencia, la prescripción. Pero además de ello, te cita la inexistencia y nulidad de los actos jurídicos y maneja muchísimas reglas que nosotros los abogados trabajamos para efecto de desarrollar estas. Ahora bien, te habla también de la inexistencia, o sea, el que no exista un acto jurídico, ¿cómo se le hace? De la nulidad de los actos jurídicos también, la rescisión de los actos jurídicos, ¿cómo se da? La reparación del daño que habíamos mencionado en el video pasado, y además de ello las reglas que contiene. Desde luego, la reparación del daño cuando proviene de los hechos causados por virtud de un acto ilícito, que es lo que habíamos comentado también en las diversas sesiones que hemos estado trabajando en todo ello. Y por excelencia, las diversas o los diversos tipos de contratos que pueden replantear lo que nosotros establecemos. Y en esta fórmula, es importante decirles a ustedes que precisamente la palabra extinguir o terminar implica que una obligación va a dejar de existir, va a dejar de estar presente en la vida y en la afectación de nuestros derechos personales y en ocasiones también de los derechos reales. No es otra cosa más que el vínculo que va a unir a dos o más personas en un dar, en un hacer o en un no hacer. Muy importante que esto que hemos dicho en clases lo vayan ustedes observando, porque este vínculo los va a atar cuando ustedes tengan la mayoría de edad. Desde luego, nosotros los abogados lo que hacemos en esa tesitura es el saber conducir la defensa de la parte demandada precisamente invocando los conceptos que les acabo de señalar para el efecto de que se extinga o termine la reclamación de la parte contraria. Ahí se finca la excepción que nosotros podemos poner. La primera de ellas es el pago. Si tú tienes una obligación y la cubres con papel moneda, con papel electrónico, con una transferencia, de esa manera también la obligación queda por terminada, llámese un hacer, un no hacer, es decir, cuando tú tienes una deuda y finiquitas la misma, pagando la cantidad que te dio, más los accesorios legales, ahí vas a terminar esta situación. Desde luego, la contextualización del tiempo, la tolerancia y el uso de un bien es lo que viene alrededor de esta forma de terminar precisamente una obligación. La dación en pago, dar en pago o cambiar o canjear. Se trata de que el acreedor reciba una cosa distinta a la que pactó precisamente con la otra persona. El hecho de que sea distinta no quiere decir que tenga un demérito, sino implica que va a tener un parecido, va a tener una coincidencia. Aquí vemos en la imagen que les presento el hecho de que te entreguen un coche en lugar de dinero para pagar la deuda que en dinero tú tenías, obviamente con la equivalencia que tiene en cuanto a este numerario. La palabra compensación proviene de compensar, de componer o entregar. Es decir, te voy a dar algo a cambio de, con la intención de que yo pueda cubrirte la deuda que tengo contigo. Esa implicación en esta figura jurídica va centrada precisamente a la deuda que tiene el acreedor y que obviamente en ellos se van a poner de acuerdo para efectos de que en el incumplimiento de la obligación las partes tengan la necesidad de llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo que establezca que se paga la suerte principal con los intereses y los accesorios que llega a tener esta misma. Pues bueno, en ese mismo camino también nos resulta a nosotros importante el destacarles que la confusión es otra forma para extinguir precisamente las obligaciones. ¿En qué consiste esta figura jurídica?
Necesariamente el Código Civil te dice, el poblano, que implica que la misma persona que adquiere la calidad de acreedor y de deudor, suele darse el caso, tenga ese doble contexto. ¿Qué implica esto? Cuando tú tienes una servidumbre de paso y tienes la obligación de tolerar que el vecino pase por tu propiedad, camine por tu propiedad. Si a ti te venden el predio sirviente y eres dueño del predio dominante, en ese momento se termina y precisamente por confusión se consolida. Aquí en materia de servidumbre, la ley es muy clara. Al fusionarse los predios, se termina esto. La innovación. La palabra innovación es nueva. Es decir, llegar a un acuerdo en el que tú vas a poder sacar adelante todo el contexto económico en el que te encuentras. Y así el Código Civil dice que la obligación originalmente adquirida la vas a terminar dando paso a un nuevo acuerdo de voluntades. Te debía 100 pesos más intereses, son 120 pesos. Hoy día ya te debo 120 pesos más los intereses que esto llega a generar. Esa es la ruta que nosotros podemos llegar a colocar. Y desde luego, estas son solamente algunas de las formas de poder extinguir precisamente las obligaciones. Yo sé que si te gusta este tema, vas a poder preguntarme, oiga, profesor, pero por ejemplo, ¿en qué consiste la prescripción? Yo les decía en la sesión de ayer que precisamente prescribir es un sentido de hacer valer el tiempo en tu beneficio. Y la prescripción puede ser negativa o puede ser positiva. Desde luego, la misma contiene 10 años para una situación y 20 para otras más. Y la inexistencia es cuando no reúne los requisitos de validez y de existencia, curiosamente, un acto jurídico. Y la nulidad del acto jurídico surge ahí también. El artículo 1952 del Código Civil de Puebla marca estas y desde luego nos iríamos a lo que narra también precisamente el capítulo 20 en materia de reparación del daño causado por un hecho ilícito. La reparación del daño en materia civil va vinculada a lo que es la reparación en materia penal por los acuerdos reparatorios, pero no necesariamente lleva a la misma situación. Yo aquí les pediría como mis visores que pudieran revisar y leer los artículos 70 a 82, en especial el 76 del Código Civil de Puebla. En él se explica qué es lo que tienen que respetar de ti las personas. Y esto lo he estado mencionando una y otra vez en clase. Y pues bueno, de ahí derivan los distintos contratos que nosotros llegamos a tener y que llegamos a formular en la vida. Así es como necesariamente se terminan las obligaciones de nosotros. Cierro este video agradeciéndoles y desde luego con la intención de que pueda ser de uso y de servicio para ustedes por siempre. Muchísimas gracias.